Cordial saludo. Mi nombre es Sergio Andrés Rojas, estudiante de Ingeniería y Alimentos en la Corporación Universitaria La Sallista. Hoy traigo una noticia que me ha parecido muy valiosa debido al tema que tenemos presente, que es lo de la pandemia del COVID. El tema es retos en la cadena de suministro de alimentos asociados a la pandemia del COVID. Esta noticia saca de la revista Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Para empezar, vamos a tener en cuenta que en diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, China, surgió una nueva enfermedad que presentaba fiebre, cansancio, tos seca y dificultades respiratorias. Esta enfermedad la asociaron a un nuevo caso de coronavirus identificado como SARS-CoV-2 y la neumonía que esta infección generaba fue denominada o llamada COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, debido a la propagación que se estaba generando a nivel mundial, decreta el estado de pandemia del COVID-19. Esto en muchas empresas se afectó debido pues, a las cuarentenas y todo, la estructuración para prevenir el contagio del COVID. Y en la industria de alimentos, los investigadores empezaron a identificar por medio de los alimentos cómo se podía evitar la propagación del virus, ¿sí? Siendo generado en los alimentos por contaminación cruzada. Así como teniendo en cuenta el virus, son clasificados como microorganismos, junto con las bacterias, hongos y levaduras y los parásitos. Pero estos virus no son considerados actualmente como organismos o microorganismos vivos, sino que estos virus son entidades químicas con actividad biológica y que necesitan un medio o vía de reproducción, como son las células de los animales, de vegetales o bacterias. El SARS-CoV-2 o el COVID-19 es un virus que, como lo muestra en la figura, tiene una capa externa de lípidos y proteínas. Es un virus que es zoonosis, o sea que proviene de los animales. En este caso, se determina que el COVID proviene de la transmisión o por transmisión de los murciélagos. El COVID-19 se transmite por vía oral o se incorpora pues esa transmisión del virus por vía oral o mucosa. En la industria de alimentos utilizamos sustancias químicas que nos ayudaría demasiado a prevenir el contagio del SARS-CoV-2. Entre los más generales tenemos los jabones, los desinfectantes, eh, tenemos los clorados, el amonio cuaternario, ácido peracético y otros como es el alcohol. Eh, Así en cuestión investigativa, se determina que los alimentos, si están a calores muy extremos o estos alimentos tienen un pH ácido, no se determina un contagio del COVID. Pero en alimentos refrigerados o congelados y en las superficies inertes, sí se ve una incorporación del COVID. Se puede visualizar un contagio del COVID. En cuestión de esto, la industria alimentaria determina que no pueden cerrar, o la MS determina que no pueden cerrar todo lo que tenga que ver con la industria alimentaria, siendo el alimento, una necesidad básica de toda la sociedad. Entonces, debido a esto, la OMS empieza a elaborar unos procesos de calidad, ¿sí? De higiene y de inocuidad para evitar ese contagio del COVID por medio del personal. Es necesario proteger la salud de las personas que trabajan en la cadena alimentaria, así se reducen los riesgos de la diseminación del virus y evitar por medio de contaminación cruzada en contacto con los alimentos este tipo de contagio. En esta etapa, las buenas prácticas de manufactura, las BPM,
son la herramienta básica, pero muy complementaria a todo este proceso de, de minimizar el riesgo del contagio del COVID. Obviamente, ya se estructuraron unos protocolos de bioseguridad que se van a complementar a esas buenas prácticas de manufactura que se venían trabajando en toda la industria alimentaria. Dentro de esos protocolos de bioseguridad, el más importante y el inicial es el lavado de manos. Se determina que en la industria alimentaria se debe reforzar el buen correcto lavado de las manos, como se muestra ahí en las imágenes, donde después de este lavado de las manos se implementa la desinfección por medio de, puede ser de alcohol o alcohol glicerinado, y entre otros productos que se pueden utilizar en esa desinfección. Se debe reforzar las medidas de higiene y desinfección en las plantas, utilizando sanitizantes que se han determinado que surgen un efecto sobre el virus. En este caso, tenemos como así conocidos los armonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio, el ácido paracético, tenemos el alcohol y entre otros más. Se debe desinfectar las áreas más comunes, son esenciales desinfectarlas, como también las áreas del trabajo y el personal. Entre ellas están los baños, casilleros, cafeterías. Se debe incorporar una lavada, ¿sí? Limpieza pues como tal y la desinfección. El lavado de manos se debe hacer ya por recomendación, es que se haga durante, mientras esté en la casa, cuando salga del domicilio, se entre a la planta o empresa, se debe lavar las manos durante el tiempo que esté en la planta, o sea, antes de tener el contacto con los alimentos, después de tener el contacto con los alimentos, cuando se manejen dineros, eh, o sea, durante todo el día, en todas las acciones, se debe tener un buen lavado y una desinfección de las manos. Otro de los protocolos de bioseguridad que se determinó para la industria es el distanciamiento físico y el monitoreo. Esto quiere decir que las personas deben de tener una distancia mínima de 1.5 metros. Eh, Se debe incorporar unas medidas de protección personal. Según la OMS, lo más recomendado son guantes, tapabocas, gorros o mallas dentro de la industria. Adicional a esto, las medidas que se vienen trabajando de BPM. Se debe evitar el uso del transporte público. Al ingresar a la planta, la empresa debe implementar la prueba de temperatura corporal. Así, y toda esta información estipularlo en plantillas para poder controlar los casos que sean sospechosos o positivos. Llegado el caso de que suceda algún caso sospechoso o positivo, se debe disponer esa declaración de la persona en la ARL y la persona, el implicado, debe entrar en aislamiento. Otro de los protocolos de bioseguridad son las medidas que se deben de tomar con los proveedores de alimentos. Como sabemos, las empresas proveedores de alimentos es una base muy necesaria para elaborar todas las materias primas que se hacen en las plantas. Y para ellos deben de haber ciertos protocolos que ayudan a evitar esa propagación del COVID-19. Las empresas proveedoras de alimentos no pueden no deben de permitir el ingreso de los repartidores, digamos en las zonas de cocción donde se hallan los empaques de los alimentos, esas zonas de empaque. Se debe identificar que los proveedores cumplan con las normas también de higiene y seguridad. Eh, en cuestión de los visitantes, en las plantas que reciben visitantes, se prohíbe el ingreso hasta mientras dure la crisis. En cuestión de los domicilios, los productos deben de estar bien empacados, previamente desinfectados y sellados. Lo recomendado es que
se transporten en doble bolsa. Se debe habilitar una zona que permita que el repartidor se pueda lavar las manos constantemente, desinfectarse. Asimismo, el repartidor debe cumplir también con las normas de protección personal, guantes, tapabocas, su alcohol para desinfectarse. Eh, y el vehículo que transporta los alimentos debe tener, donde se incorporan los alimentos, debe ser de un material que se pueda lavar, ¿sí? Y desinfectar. Eh, Dentro de lo más recomendado para esa limpieza y esa desinfección, la limpieza con agua, detergente, y la desinfección se puede utilizar hipoclorito al 1% o alcohol etílico al 75%. Y obviamente secarlo. Tenemos las medidas que se determinan para los establecimientos de comercio, consumidor y servicios de alimentación. En los establecimientos de comercio, como son supermercados, tiendas, panaderías, carnicerías, etcétera, los productos no pueden estar expuestos, y debe haber un aislamiento entre el consumidor y el expendedor donde se exhiben los productos, ¿sí? Eh, con todos estos productos o estas materias primas deben de tener todos los cuidados en la manipulación para poder minimizar el contacto. Los alimentos al llegar al domicilio, lo recomendado es que deben de ser lavados con agua y jabón, obviamente pues debajo del grifo, de acuerdo al tipo de alimento, obviamente. En el caso de los alimentos frescos, como son frutas, verduras, se debe tener una sumersión, o sea, se deben desinfectar por sumersión, con una solución de hipoclorito de sodio que esté entre los 50 y los 200 miligramos por litro durante 2 minutos. Los consumidores deben conservar el distanciamiento social. Si es posible, recomendar o que realicen pagos online para la adquisición pues, del producto que desean llevar. En los servicios de alimentación como es catering, restaurantes, panaderías, se debe reforzar las medidas de higiene y desinfección, como lo dictan las normas de BPM, y garantizar que el personal esté cumpliendo las normas de inocuidad y seguridad en los procesos de alimentos. En conclusión, estas normas de bioseguridad nos determina que todos los procesos que se realicen en planta tengan una inocuidad y una seguridad en los alimentos. Esta emergencia social nos ha ayudado a que determinemos la importancia que es la desinfección y la inocuidad. Y es una oportunidad para nosotros los que trabajamos con todo el tema de alimentos, reforzar en la cultura el proceso de la inocuidad y crear ese interés en la sociedad de que la seguridad de los alimentos y la inocuidad son muy valiosos y muy importantes. Muchas gracias.